Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la hora que estás viendo esta grabación. Les doy las gracias y de antemano les agradezco por su paciencia mientras esta semana hacemos nuestras clases del curso que tenemos por medio de la instrucción de esta grabación. Por temas personales, el día de hoy tampoco nos podemos reunir en vivo, pero les dejo esta grabación para que no se pierdan de ninguno de los contenidos de la lección. El día de hoy nos vamos a enfocar en la historia de Esther, el del curso Una Nación Caída, con la lección número 6. Había pedido como tarea que leyeran el libro de Esther y que se enfocaran en estos capítulos que están delante en su pantalla. Por favor, les pido el día de hoy, para finalizar la grabación, por favor, escríbanme tres puntos importantes los cuales consideraron que aprendieron el día de hoy. Después de haber visto la grabación, nuevamente, por favor, escríbanme a mi mensaje, a mi WhatsApp privado, que lo tienen en el grupo. Escríbanme tres comentarios importantes, los cuales consideraron, aprendieron el día de hoy. Nuevamente, nos vamos a enfocar en la lección número 6, hablando del libro de Esther, utilizando los recursos de Academia Cristo para nuestra instrucción. Les mando un abrazo psicológico a la distancia, los saludo, les doy la bienvenida al curso y como siempre empezamos con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de nosotros. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar nuestros oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú nos has llevado a la fe en Jesús, quien nos rescató del castigo que merecíamos por nuestros pecados, Señor. Fortalece nuestra fe para escuchar tu palabra y para luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo oramos todo esto y más. Amén. El día de hoy nos vamos a enfocar en los siguientes objetivos en la lección. Vamos a utilizar el método de las cuatro Cs para leer y entender Esther, capítulo 4, versículos 15 al capítulo 5, 9 y capítulo 7, versículo 1 al capítulo 8, versículo 12. Y por último, vamos a recalcar el propósito principal de Academia Cristo con ustedes el día de hoy. Recordamos que el método de las cuatro Cs es un método diseñado por Academia Cristo para que nosotros tengamos una guía, un plan de ataque a la hora de proclamar la palabra de Dios. La idea es que cuando tengamos la oportunidad de compartir un mensaje bíblico, que podamos hacerlo de una forma que sea fácil de entender, de una forma que sea interactiva, de una forma en la que las personas quieran seguir aprendiendo y quieran seguir escuchando los mensajes que queremos compartir. Denme un momento mientras conecto el cargador de mi computadora. Muchísimas gracias. La primera C del método de las cuatro Cs, recordamos, es el captar. En el captar, tú querrás captar la atención de las personas con las que tú estás compartiendo la palabra de Dios. El captar puede ser una pregunta, puede ser un comentario, una canción, una explicación. En este curso hemos visto diferentes captars para poder captar la atención de las personas que tenemos delante de nosotros. Y el día de hoy, el captar que tengo para nuestra lección es una pregunta o una serie de preguntas las cuales quiero que pienses. Te voy a dar el tiempo para responderlo en tu cabeza, para que participemos de esta forma un poco menos, pero un poco más didáctica. La pregunta que tengo para ustedes el día de hoy es: ¿qué es una definición para la palabra interceder? Piénsalo, medítalo, te voy a dar un momento para que generes tu respuesta y ya en unos momentos, pues, doy mi opinión al respecto. ¿Qué es una definición para la palabra interceder? Muy bien. Recordamos que la palabra interceder tiene el objetivo de hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Tenemos el recordatorio que es mediar por otra persona. Interceder por otra persona tiene ese sentido de estar
entre una persona y otra persona, orar de parte de otra persona y otras personas, etcétera, etcétera. Tenemos la idea de interceder y una palabra que es bastante importante en la Biblia cuando hablamos de Jesús intercediendo por nosotros delante del Padre para el perdón de nuestros pecados. Y un enfoque también en la historia del día de hoy de Esther, donde ella intercede. La segunda pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Piénsalo, si quieres pausar el video, adelante para que tengas la oportunidad de responderlo y participar. ¿Pueden dar ejemplos? ¿Puedes tú dar un ejemplo bíblico de personas que intercedieron por la salvación de su pueblo? Ya compartí el ejemplo de Jesús y compartí el ejemplo de Esther. ¿Tienes algún otro ejemplo que recuerdes en tus estudios bíblicos sobre personas que intercedieron por la salvación de otras personas de su pueblo? Te invito a pausar el video para que puedas contestar. La Biblia está llena de ejemplos diferentes de personas intercediendo por otras personas. Un ejemplo bastante claro en el Antiguo Testamento es Abraham, que intercedió por los justos de Sodom y Gomorra en Génesis 18. Otro ejemplo es Moisés, cuando intercede con el becerro de oro, los israelitas, después de que él está hablando con Dios en el monte Sinaí y los israelitas empiezan a adorar en una estatua de un becerro que hicieron de oro en Éxodo 32 y él intercede por el pueblo ante Dios. También compartí con ustedes anteriormente, Jesús intercede por nosotros. Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando estaba siendo crucificado y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y también en Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que dice, hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado, un intercedor ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ejemplos de Jesús y nuevamente un ejemplo que tenemos en la historia del día de hoy de Esther, que intercede por su pueblo, que fue parte de la tarea que había pedido que hicieran el día de hoy. Vemos como ella intercede por el pueblo de Israel ante la persecución y ante el decreto del reino de Persia de exterminar a todos los judíos. Después de que tú captes la atención de las personas, querrás contar la historia. La idea es introducir la historia con el captar para que las personas puedan entender a qué punto es el que queremos llegar o a qué punto queremos recalcar de la historia. El día de hoy, como no estamos en la clase en vivo, no voy a pedir por un voluntario, pero el día de hoy yo tampoco voy a contar la historia a ustedes. Lo que vamos a hacer es yo les quiero dar la oportunidad a ustedes de practicar contar la historia bíblica. Entonces, en unos minutos, te invito a pausar el video y a que me cuentes la historia que leíste de la tarea del día de hoy de solo el capítulo 4. ¿Ok? No toda la historia es el capítulo 4, 5, 7 y 8, pero que trates tú, como si estuvieras compartiéndola con alguien en tu propia, ahorita mismo cuando estás viendo la grabación, que intentes tú y practiques tú en tus propias palabras, de tu propia forma, cómo contarías la historia de Esther capítulo 4. Te invito entonces a recordar que cuando contamos una historia bíblica, no queremos ni añadir un punto que no sea parte de la historia y tampoco remover un punto importante. Por lo tanto, es importante recordar y aprendernos bien la historia para poder comunicar claramente la palabra de Dios. Te invito ahora a pausar el video para que practiques en tus propias palabras contando la historia de Esther capítulo 4. Solo el capítulo 4. Adelante. Espero te hayas tomado el tiempo de pausar el video y practicar contar la historia en tus propias palabras. El beneficio de estos cursos y de estas clases es que si tú puedas escuchar cómo tus compañeros de clase y como otras personas están compartiendo las historias bíblicas, pero la intención que yo tengo como maestro es personalmente contigo, edificarte a ti para que tú empieces a sentir esa confianza y esa habilidad de poder contar una historia bíblica con el texto bíblico que estudiamos y con las tareas que estamos haciendo juntos.
Entonces, espero te hayas tomado el tiempo de practicar. Está bien si te equivocas, no somos perfectos, estamos aprendiendo y qué mejor forma de aprender si no es aquí en un lugar seguro en el cual no nos vamos a burlar de nadie, pero estamos aquí para edificarnos y ayudarnos a crecer juntos. En nuestras siguientes clases, las dos que nos quedan en la semana que viene, voy a pedir por dos voluntarios, el martes y el jueves, si te gustaría contar la historia y practicar contar la historia en tus propias palabras a tus compañeros de clase. Ven preparado con la tarea que les voy a mandar para que puedas hacerlo de una forma correcta y de una forma que demuestre una maestría de la historia. Después de contar la historia, continuamos con el considerar. Nuevamente las cuatro C: captar, contar, considerar y consolidar. Después de contar la historia, querrás considerar la historia. Siempre les he dicho que estas preguntas se ven que son bastante fáciles y muy sencillas y me dirán, pero ¿por qué las estamos haciendo? La idea es, si me conoces bien, sabes lo que voy a decir, meter a las personas en el papel, meter a las personas en la película. Estas historias no son historias de fantasía, no son historias de cualquier magia o de cualquier cosa que se inventó una persona, pero son hechos históricos de la vida real, de culturas que son completamente diferentes a la de nosotros. Por lo tanto, es bastante importante pues entender muy bien qué es lo que está ocurriendo, quiénes son las personas involucradas, qué es lo que está pasando, cuál es el problema principal, etcétera, etcétera. Y la forma en la que hacemos eso son con estas preguntas que son bastante sencillas, pero que nos ayudan a meternos en los zapatos de las personas que están viviendo estos versículos. Por lo tanto, empezamos con las preguntas de considerar. Voy a responderlas con ustedes. Te invito a chequear si tienes las respuestas correctas y te invito a participar. Quisieras pausar el video mientras leo cada pregunta, te invito a hacer eso también para tu edificación. La primera pregunta del considerar es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Como hemos estado viendo historias que son bastante largas, pues tenemos varios personajes en cada una de las clases que hemos tenido. Y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a Mardoqueo, que es el primo de Esther y trabaja en la entrada del Palacio Real. Tenemos a la reina Esther, también se le conoce como Adasa, que es la prima e hija adoptada de Mardoqueo. Tenemos el rey Asuero o Jerjes, el rey de Persa. También tenemos a los judíos y a las doncellas de Esther que ayunaron. Tenemos a Amán, que es uno de los villanos principales de la historia, al igual que el rey Asuero, el oficial que deseaba la muerte de los judíos. Y también tenemos a Arbona, uno de los eunucos del rey, quien dijo: hay una horca en la casa de Amán, y los secretarios y mensajeros del rey. Vemos este conflicto de personas que son parte de la realeza, que son parte del reino de Persia, magistrados y personas súper importantes, el rey y la reina, luchando contra los judíos que hacen parte del exilio ahora que ya no están en Babilonia, como vimos la clase pasada, pero después de que este exilio pasó en Babilonia, el reino de Persia tomó a Babilonia y ahora los judíos están en Persia, en exilio, no en el lugar donde Dios quería que estuvieran, que es la tierra prometida. ¿Cuáles son los objetos de esta historia o animales de esta historia? Tenemos varios también. Las vestiduras reales de Esther y el trono real del rey. Tenemos el cetro de oro del rey. Tenemos que cubrieron el rostro de Amán con una bolsa. Al finalizar en el capítulo 7, versículo 8, tenemos la horca de 25 metros de altura, los decretos que les daban a los judíos el derecho de defenderse y el anillo y el sello del rey. Nuevamente el conflicto entre la realeza y el pueblo judío en Persia. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Susa, que es la capital del reino de Persia. Estamos en el centro de esta nación, de esta tierra. La mayoría de la acción toma lugar en el palacio del rey, el patio, la sala del rey, sala del banquete, el jardín, la puerta del rey. Todo esto lo leímos en nuestros capítulos el día de hoy. Ocurriendo nuevamente en el reino de Persia, desde la India hasta Etiopía, Kush, que era un reino bastante grande, conquistaron bastantes naciones y pueblos diferentes.
¿Cuándo ocurrió esta historia? Durante el reino del rey Asuero o Jerjes, el día 13 del mes 12. Te darás cuenta en el capítulo 7, versículo 12, nos dan las fechas bastante específicas, que en el segundo día del tercer mes del cuarto año del rey. En el capítulo 1 de Esther también nos dice algo similar, que en las 2 semanas de los 3 meses de los 4 años de tal persona cuando estaba liderando, etcétera, etcétera, para que te empieces a dar cuenta, este comentario lo había hecho en nuestras clases pasadas, de que la persona que escribió estos documentos te está dejando saber específicamente cuándo ocurrió esto, en qué lugar específico, en qué lugar que todavía existe, para mostrarnos a nosotros que la Biblia está basada y está hablando y relatando hechos históricos, no narraciones ficticias, pero hechos históricos reales que ocurrieron. Y por eso es tan precisa y por eso es que nos muestra y para la bendición de nosotros, nos dice todos estos nombres, todas estas personas y la fecha en la que todos estos eventos ocurrieron. Hablando de eventos, ¿cuál es el problema principal de la historia? Bueno, el problema principal de Esther en general es que Amán, la segunda persona en poder en el reino de Persia, quiere erradicar en su totalidad a los judíos por el simple hecho de que Mardoqueo no se había arrodillado delante de él. Esto lo vemos en el capítulo 3. ¿Se resuelve el problema? Vemos que al finalizar Dios obra por medio de Mardoqueo y Esther para salvar a su pueblo. Vemos que gracias a Dios lo que pide Esther es bien recibido ante los ojos del rey y se devuelve este decreto que había hecho el rey de asesinar y erradicar completamente a los judíos, ahora que los judíos se pudieran defender salvándoles la vida. Un segundo decreto se hace que salve el pueblo judío. Vemos cómo Dios continúa siendo fiel a este pueblo que estaba en exilio nuevamente por su infidelidad y por su falta de honra y alabanza a Dios. Vemos que Dios continúa mostrando su mano poderosa por medio de su pueblo y de sus personas en autoridad para proteger esa promesa que había dado de que del pueblo judío, de los israelitas, llegaría y vendría un Salvador. Las preguntas de considerar, nuevamente, que nos ayudan a meter a las personas en la película, en el papel, en los hechos históricos, para entender muy bien qué es lo que estaba pasando. Ya después de que hayas compartido ese conocimiento claro sobre qué ocurrió en la historia y qué fue lo que pasó, querrás entonces utilizar la última C del método de las 4 Cs, que es el consolidar. El consolidar, en mi opinión, como maestro, son las preguntas más importantes a la hora de tú compartir un hecho bíblico, una historia bíblica. ¿Por qué? Porque hablan sobre la ley y el pecado. Perdón, hablan sobre la ley y el evangelio. La ley que nos muestra nuestro pecado y nos hace reconocer que necesitamos un Salvador, y el evangelio que nos muestra quién es ese Salvador y cómo fue que nos salvó. Por lo tanto, cuando llegues a estas preguntas, a la hora que tengas el privilegio y la bendición de compartir una historia bíblica, te invito a tomarte el tiempo a andarlo más despacio y dejar que las personas participen y compartan sus comentarios y sus preguntas. La idea es que la ley nos muestre el pecado y nos haga reconocer que necesitamos ayuda, y el Evangelio compartir estas buenas noticias de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La primera pregunta de consolidar es: ¿cuál es el punto principal de la historia? Y el día de hoy lo voy a compartir con ustedes. Si estás tomando notas, te invito a escribirlo para que lo tengas presente. El punto principal de esta historia es el siguiente. Mientras estaban en el exilio en Persia, Dios salvó a su pueblo, los judíos, por la intervención de la reina Esther. Nuevamente, mientras estaban en el exilio en Persia, Dios salvó a su pueblo judío por la intervención. Hablamos del interceder al principio de nuestra clase, por la intervención de la reina Esther. Muy bien. Ahora sí, compartamos qué pecado nos ayuda o qué pecado vemos que es parte de esta historia, personal o general. Te invito nuevamente a pausar el video
y a que comentes o pienses en tu cabeza los pecados y las cosas que viste que nos muestran nuestra naturaleza pecaminosa y las faltas que hacemos ante los ojos de Dios. Nuevamente, que te invito a pasar el video para que compartas contigo mismo esta pregunta: ¿qué pecado personal o general me enseña a confesar esta historia? Uno de los pecados que vemos en esta historia es que pecamos cuando estamos celosos intentando obtener honor y poder para nosotros mismos, eh, y nos sentimos como medio lastimados cuando alguien no nos respeta. ¿A qué me refiero con esto? Que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de cualquier cosa no se le puede dar a algo más, a otra persona que no sea Dios. Toda la gloria, no, vuelvo y repito, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza se le tiene que dar a Dios, porque Él es el que nos lo ha dado todo y el que ha creado todo. Por lo tanto, nosotros caemos en pecado a la hora en el que sentimos en nuestro corazón ese ego. Pasa bastante seguido cuando Dios nos permite hacer algo importante y lo hacemos muy bien y decimos: "Ah, es que yo lo hice, y me salió bien porque yo fui que la persona que lo llevó a cabo". Y empezamos a meternos esa idea de que somos esenciales para el plan de la salvación de Dios, o que somos súper importantes y que merecemos respeto. Y caemos aún más en pecado cuando sentimos que otra persona nos irrespeta pensando que merecemos todo el respeto. Y caemos en el pecado de la arrogancia, los celos, a la hora de no reconocer que toda la gloria, honra y alabanza le pertenecen a Dios. Para cualquier cosa, en todas las cosas, toda la honra, gloria y alabanza le pertenecen a Dios. También vemos el pecado de la cobardía, el deseo de salvarnos a nosotros mismos para no sufrir consecuencias ante otras personas. En la historia vemos el ejemplo de que Esther era parte de la realeza. Tenía un cierto tipo de protección, ¿verdad? Ella no tenía necesariamente que hacer algo al respecto para salvar a su pueblo judío. Y pudo muy fácilmente haber dicho: no, sabes que no me siento muy cómoda con esto, esto me puede causar muchos problemas a mí, yo no quiero morir, prefiero salvarme el pellejo a mí mismo, a mí misma en este caso, y suerte, chao, bendiciones, que te vaya muy bien, que tu Dios te proteja, ¿verdad? El pecado de la cobardía. Teniendo esa responsabilidad, vemos el ejemplo de Esther, y esto lo vamos a hablar en nuestra pregunta, en nuestra, cómo vemos el amor de Dios en unos momentos, pero vemos el ejemplo de Esther, que no es cobarde y que en medio de tanta persecución y que en medio de tantas excusas que pudo haber sacado para no ayudar, ayudó y obró por medio del poder de Dios para rescatar al pueblo de Dios, para interceder por el pueblo de Dios. Y muchas veces tú y yo caemos en el pecado de la cobardía. Puede que no sea ante un rey, pero puede que sea ante un familiar, puede que sea ante un amigo. ¿Qué dirá esta persona de mí? Pensará que soy muy diferente si le cuento que soy cristiano, me va a juzgar porque a veces no vivo una vida que demuestre que soy cristiano. Mi mamá, mi papá que son ateos, etcétera, etcétera, familiares que no creen en Dios, van a pensar que estoy loco. Entonces prefiero no compartir con ellos el mensaje de Dios. Formas en las que la cobardía nos afecta incluso a nosotros. Eso es parte de la historia del día de hoy y lo podemos apropiar a nuestras vidas también y entender qué triste es esa acción de saber de que el Dios Todopoderoso del universo obra en nuestras vidas y aún así decimos: pero tengo miedo, prefiero no hacer esto para protegerme a mí mismo. Hablamos sobre el pecado. Y a la hora que tú compartas una historia bíblica, te invito a hablar del pecado todo lo que tú quieras. Tienes mi permiso como maestro de hacerlos. Con el asterisco o el punto principal de que si tú vas a hablar del pecado, tienes que hablar del evangelio y del amor de Dios.
Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado, la ley, no te salva. La ley no te salva. La ley simplemente te muestra que necesitas un salvador, pero por el conocimiento de la ley no te muestra quién es ese salvador. El evangelio, el amor de Dios, es lo que te muestra ese salvador y te da la vida eterna y te da las bendiciones de Dios. En este punto lo compartí en la primera clase y lo voy a hacer ahorita. Te hago la pregunta para que medites antes de que lleguemos a la pregunta de la historia, pero como el evangelio es tan importante, te hago la pregunta, ¿qué es el evangelio? Piénsalo, medítalo. Tu primer pensamiento? ¿Qué es el evangelio? Si quieres pausar el video, páusalo para que lo respondas en tu cabeza. ¿Qué es el evangelio? Y reitero y recalco, muy importante este punto. El evangelio no es simplemente decirle a alguien Dios te ama. Eso no es el evangelio. El evangelio no es simplemente decirle a otra persona Dios se preocupa por ti. Eso tampoco es el evangelio. El evangelio tampoco es decirle a otra persona Dios tiene muy buenos planes para tu vida. Eso no es el evangelio. Aunque esas frases que tú acabas de comentar o que yo acabo de comentar contigo son verdad, Dios ama, Dios se preocupa por ti, Dios tiene grandes planes para tu vida, eso no es el mensaje del evangelio. Porque muchas personas, cuando tú les dices Dios te ama, puede que tengan un conocimiento diferente a qué significa el amor de Dios. Puede que no sepan qué es el amor de Dios o cómo se manifiesta el amor de Dios. Cuando tú le dices a una persona, Dios se preocupa por ti, puede que no sepan de qué forma Dios se preocupó por mí y de qué manera me va a proveer un mejor trabajo, me va a ayudar a sostener a mi familia. Cuando a una persona tú le dices, Dios tiene grandes planes para tu vida, me va a dar un carro, una mejor casa, una familia que sea juiciosa y trabajadora para que podamos salir adelante, puedes ver claramente cómo esas frases no comunican el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, lo que da la vida eterna, lo que salva almas, lo que te permite a ti ser parte del ministerio de salvación de Dios, es compartir la vida perfecta de Jesús, la muerte injusta que Él pasó en la cruz por nosotros, su resurrección gloriosa, poderosa, mostrando su autoridad y su verdad y su poder, y su ascensión gloriosa nuevamente a los cielos. En otras palabras, el Evangelio es proclamar la vida, quién es, qué hizo Jesucristo por nosotros, cómo fue que Él nos salvó de las garras del pecado y qué significado, qué seguridad, qué confianza nosotros tenemos en eso, cómo podemos estar seguros de que eso es verdad por todo el hecho, en los hechos históricos bíblicos que encontramos en los evangelios, etcétera, etcétera. El Evangelio no es decirle a alguien Dios te ama, no es decirle a alguien Dios se preocupa por ti, no es decirle a alguien Dios tiene grandes planes para tu vida. El Evangelio es proclamar la vida perfecta de Jesús, su muerte injusta en la cruz, su resurrección poderosa y su ascensión gloriosa a los cielos, dándonos a conocer a nosotros que por medio de la fe en Él, Él ha hecho todo para que tú y yo podamos experimentar las bendiciones y la gloria y la vida eterna en los cielos con Dios. Nos ha redimido e intercede por nosotros. Con ese conocimiento del Evangelio, ahora hablemos sobre el amor de Dios en esta historia. En estos versículos específicos, ¿cómo ves tú el amor de Dios? Te invito a pausar el video para que hagas tus comentarios. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Vemos como Dios sigue siendo fiel, protegiendo a su pueblo, conservando a su pueblo escogido para que se pudiera cumplir la promesa que le dio a su pueblo de enviarles un Mesías, un Salvador. Dios usa y usó las acciones y los motivos y todos los que estaban implicados, ya sea que fueron buenos o malos, con la finalidad de conservar y proteger a su pueblo. El punto principal de la historia sigue siendo el mismo. Dios controla la historia. Dios está en el control de la narrativa de los eventos que están pasando para la protección y para el cumplimiento de sus promesas. El Dios del universo está activo
en nuestras vidas el día de hoy, obrando por nosotros para nuestro bienestar, para rescatarnos, porque ya nos rescató de las garras del pecado, y para lidiarnos, para llevarnos a un camino que nos lleve al cielo, que nos lleve al reconocimiento que la salvación nos pertenece a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Vemos como Dios obra por medio de su pueblo. Qué bendición tan grande es que Dios intercede y utiliza a personas comunes y corrientes para llevar a cabo su plan de salvación. Qué bendición tan grande es que de la misma forma que Dios utilizó a Esther y a Mardoqueo, Dios también te puede utilizar a ti. Qué bendición tan bella y tan hermosa que Dios te utiliza a ti para llevar a cabo la salvación, para llevarle a conocer a otra persona la paz, el amor y el poder de Dios en sus vidas, para poder darles a ellos la vida eterna. Qué bendición es poder ver cuando tú compartes la palabra de Dios con alguien y poder ver a esa persona cambiar su vida drásticamente por el mensaje del evangelio. No significa que siempre pasa así, que cuando tú compartes el amor de Dios, el evangelio, una persona cambia inmediatamente, pero qué bendición es poder ver que cuando una persona escucha la palabra de Dios, esta palabra de Dios no vuelve a nosotros vacía, porque es una promesa de Dios, pero da resultados, a veces después de años, a veces después de meses, días, pueden ser horas, pero da resultados. Ejemplos de eso, mírate a ti. En algún momento alguien compartió la palabra de Dios contigo y ahora tú estás estudiando más de su palabra para poder edificarte y compartirla con otras personas. Tú no estás aquí por accidente. Lo he dicho varias veces porque los he visto bien juiciosos viniendo a las clases, viendo las grabaciones, adaptándose a mis temas personales y aún viendo estas grabaciones en vivo. Tú no estás aquí por accidente. Nadie te está forzando a hacerlo. Y es una garantía para mí saber que tú estás aquí porque estoy viendo el Espíritu Santo obrando en tu corazón. Estoy viendo el favor de Dios que ha obrado la fe en ti para que tú quieras aprender más de Él, para que tú quieras edificarte por medio de su palabra, para poder compartirla y aclarar a otras personas qué significa ser un hijo de Dios y qué significa vivir por Dios y ser salvado por Jesucristo, por fe en Jesús. No estás aquí por accidente. Y de la misma forma que Dios obra utilizando a personas como Esther en la historia del día de hoy, Mardoqueo, de esa misma forma, ten la certeza que Dios te utiliza a ti y que Dios ha utilizado personas a tu alrededor para bendecirte a ti, para ayudarte a ti, para recordarte a ti, si soy yo ahorita recordándote a ti sobre el amor que Dios tiene por ti, de hacer lo imposible para poder ver tu rostro y para poder tenerte por toda la eternidad. Hacer lo imposible, rescatar algo que merecía morir por toda la eternidad y traerlo a la vida. Morir injustamente en la cruz, el sufrimiento que Jesús pasó por nosotros, para que tú y yo podamos regocijarnos en los cielos con Él por toda la eternidad, alabándole, dándole gloria, honrándolo siempre en perfección. El amor de Dios que vemos en esta historia. Leemos en el versículo, en el capítulo de Romanos 8 versículo 31 al 35 lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no guardó o el que no dejó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nada ni nadie. Si Dios no guardó y protegió a su hijo, sino que lo envió a morir por nosotros, a su único hijo, perfecto en su totalidad, ¿cuánto más no va a obrar Él para que tú tengas la certeza de que Él trabaja por ti y trabaja para ti para que tú puedas estar con Él? Y si tenemos al Dios del universo en nuestro lado, obrando por nosotros, no hay gobierno,
no hay nación, no hay entidad, no hay familiar, no hay amigo, ni Persia, ni de ninguna otra nación que pueda estar contra de nosotros, que nos pueda separar de la paz, del amor y del gozo que tenemos en Cristo Jesús. Si tienes alguna otra pregunta o comentario sobre los temas que acabamos de compartir utilizando el método de las 4 Cs, te invito a escribirme por mensaje de WhatsApp a mi número privado, por favor, para que podamos tener esa conversación y esa aclaración de las preguntas que tengas y que todavía estén en tu mente. Mientras leíste la historia, mientras hiciste la tarea, mientras conversamos al respecto, te invito a hacer una oración. Te invito a pausar el video y te invito a hacer una oración meditando en lo que Dios te mueve ahora a pedir y hacer. Si es una oración de súplica diciendo, Dios, ayúdame a aceptar y a entender tu voluntad. Ayúdame a entender el sufrimiento por el que estoy pasando y ayúdame a amarte más. Es eso. Sí, es una oración de gloria y alabanza. Dios, gracias porque tú estás trabajando por mí, porque tú obras por mí, porque tú me amas a mí y porque no existe poder en este mundo que sea capaz de tener poder sobre mí, porque tú obras en mi vida y tú tienes poder sobre todas las cosas. Si es algo así, excelente. Pero te invito a pausar el video y te invito a hacer una oración tú, personal, o orando, hablando, una conversación. No tiene que ser nada del otro mundo, una conversación con tu padre que quiere escuchar tus palabras. Y cuando estés listo, despausas el video y continuamos con la siguiente parte de la clase. Adelante. Continuamos recalcando el propósito de Academia Cristo. Academia Cristo, nosotros, ustedes son parte de Academia Cristo. Este es un ministerio. Nuestro propósito es brindar capacitación para cumplir con la gran comisión, para cumplir con el mensaje de Jesucristo de ir a todas las naciones y bautizar y enseñarle a las personas sobre la salvación por medio de Cristo Jesús, ayudando a las personas para que crezcan en su conocimiento de la Biblia. Eh, la Biblia es un libro que contiene libros y es un libro bastante complejo, se darán cuenta. Y es un libro que es culturalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. El Antiguo Testamento tiene historias que son bastante diferentes y que a veces como que se nos pasan por encima porque los nombres son difíciles, porque las fechas y las horas son bastante complicadas, no entiendo muy bien qué significa esto, etcétera, etcétera. Y por eso estamos en este curso en específico creando un vocabulario para edificarlos a ustedes y capacitarlos a ustedes para que tengan un mejor conocimiento del Antiguo Testamento, de la Biblia. Nosotros en la Academia de Cristo queremos capacitarlos a ustedes para que se edifiquen en su conocimiento bíblico, para que tengan la confianza de poder hablar sobre la Biblia y entender qué es lo que la Biblia está compartiendo con nosotros. Eh, ¿Te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias? Eh, nos, en ningún momento ustedes como estudiantes me escucharán como maestro decirles únanse a mi iglesia. En ningún momento yo les voy a decir tienen que unirse a mi iglesia, ¿ok? Pero sí les quiero recalcar que Academia Cristo es parte de un cuerpo de iglesias, un sínodo que se llama Wells. Y la idea es, nosotros queremos simplemente compartir con ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios para que no te dejes echar cuento de nadie más. Si tú consideras que te gusta y que entiendes y que es claro y que es fiel, que somos fiel a la palabra de Dios, que es lo más importante, y te gustaría unirte y te gustaría entender más de lo que compartimos y tenemos las mismas creencias, habla conmigo y te invito a que te hagas miembro con nosotros si te gustaría hacerlo. No es un requerimiento para que tú sigas con los cursos de Academia Cristo. Si deseas no hacerlo, está bien. Si deseas hacerlo para que estemos en este cuerpo un poco ya más organizado y podamos soportarnos un poquito mejor, ayudarnos un poquito mejor, te invito a hacerlo. No hay ningún inconveniente tampoco. Me puedes escribir en cualquier momento por mi grupo privado de WhatsApp, por mi número privado de WhatsApp, dejándome saber tu intención y no hay ningún inconveniente. Pero sí quiero que te des cuenta que nosotros te hemos proclamado la palabra de Dios.
Nosotros, yo no te digo lo que yo creo, yo no te digo lo que la iglesia cree, lo que otra religión cree, pero yo te muestro la doctrina en los versos bíblicos. Nosotros en la Academia de Cristo, tus maestros, te están mostrando el texto bíblico para que tú tengas la certeza y puedas volver a leer y decir, déjame volver a chequear a ver si esto sí significa esto. Y lo lees y te estudias y lo analizas y tengas la confianza de que esto es lo que está diciendo la Biblia. En lo personal, para que nadie te deje, para que nadie te eche cuento, para que nadie abuse de ti, para que cuando tú escuches algo que no sea correcto, puedas decir, ay, no, mira, eso no es verdad, y te lo puedo mostrar aquí en la Biblia, que dice que yo no te tengo que dar dinero para que yo vaya al cielo. Yo no te tengo que, yo no le tengo que pagar el carro ni la casa al pastor para yo poder ver el rostro de Jesús en el último día. Yo no tengo que hacer nada de eso. La idea es nosotros edificarlos a ustedes para que de la misma forma ustedes edifiquen a otras personas. Tenemos el versículo de Juan capítulo 17, versículo 20 al 21, que reitera los beneficios de estar unidos en un cuerpo, en una iglesia, en un cuerpo de miembros juntos que tienen la misma misión. Y nuevamente, te reitero, si te gustaría aprender más de lo que nosotros creemos específico y lo están estudiando con la cadena Cristo, con los versos bíblicos, y te gustaría ser parte de la fiel proclamación de la palabra de Dios, me puedes escribir en cualquier momento y podemos hablar más al respecto. Si no, no hay ningún inconveniente tampoco. Yo voy a seguir siendo tu maestro, voy a seguir siendo tu amigo, compartiendo este tiempo juntos. Me encanta que estén aquí. Yo los quiero y los aprecio mucho a todos y quiero edificarlos a ustedes. Quiero que aprendan y entiendan y sean movidos por el Espíritu para seguir aprendiendo la palabra de Dios. El propósito también de nosotros es plantar iglesias y plantar personas que proclamen fielmente la palabra de Dios. Puede que tú en este curso sientas que somos bastante pequeños. Bueno, somos 22 personas. ¿Quiénes son 22 personas? Pero en totalidad, con las clases de Academia Cristo, más de 2 millones de personas se han beneficiado con esos estudios y hemos plantado iglesias y ministerios que proclaman fielmente la palabra de Dios en casi todos los países de Latinoamérica. Tenemos una iglesia, creo que en todos los países de Latinoamérica, y mientras seguimos graduando a personas de la academia, seguimos creando grupos sembradores, los llamamos grupos sembradores, grupos de personas que se reúnen a estudiar la Biblia fielmente, se dan cuenta en las fotos, son a veces en la casa, a veces es en una cafetería o en un parque, para aprender y edificarse fielmente por la palabra de Dios. Eso es una iglesia. Una iglesia no necesariamente es el edificio grande, un bello, hermoso, que a veces tenemos esa imagen, pero la iglesia son las personas. Nosotros ahorita somos el cuerpo de cristianos y la idea es seguir plantando estos grupos que proclamen fielmente la palabra de Dios. Y lo hacemos por medio de la instrucción de Academia de Cristo. Si te gustaría aprender más, si tienes ese deseo de me gustaría empezar un grupo bíblico donde yo vivo, déjame saber, comparte esa información conmigo, me gustaría apoyarte, estamos aquí para apoyarte, para darte los recursos que necesites para llevar eso a cabo. Si no, no hay ningún problema tampoco. Nuevamente te reitero, no es un requerimiento que tú hagas esto para seguir edificándote por medio de la palabra, pero es una bendición que tienes la oportunidad de hacerlo y te invito a ser partícipe del ministerio de Dios. Te invito a que tengas la confianza y la certeza de que Dios te ha visto a ti, te ha llamado a ti y ha dicho, yo te quiero a ti para que tú vayas y rescates a las almas perdidas. Y para que tú tengas la confianza que por medio de esta instrucción te estamos edificando fielmente y te estamos dando los recursos necesarios para llevar eso a cabo. Si deseas aprender más sobre Academia Cristo, qué estamos haciendo específicamente, eh, o si tienes alguna duda o pregunta, o si algo no te gustó, o si quisieras aprender más, escríbeme. Por temas de tiempo y de trabajo, a veces se me hace difícil contestar inmediatamente, pero yo estoy pendiente y estoy contento de responder cualquier duda, pregunta o comentario que tengan. Si tienes ese deseo de plantar un grupo sembrador o seguir siendo o ser parte de la iglesia que es Academia Cristo, perfecto, está bien. Nuevamente, si no quieres, no hay ningún inconveniente tampoco. Estamos aquí para edificarnos juntos. Pero qué bendiciones que podemos hacerlo juntos. Podemos conectarnos, ayudarnos, apoyarnos
Cuando nos sentimos débiles y caemos, tenemos ese grupo de personas que nos siguen motivando y recordando que el poder y la gloria y alabanza le pertenecen a Dios y que Él obra y escoge a sus personas y nos ha escogido, te ha escogido a ti y nos ha escogido a cada uno de nosotros. Con eso cerramos la clase el día de hoy. Nuevamente, si tienes alguna duda o pregunta, comunícate conmigo. Por favor, mándame ahorita los tres comentarios o puntos importantes que consideras que aprendiste de esta clase. Escríbemelos por WhatsApp. Les agradezco mucho a todos los que hicieron eso la clase pasada. Me gustó mucho leer sus comentarios y ver su fe. Usted, de la misma forma que yo los edifico a ustedes por medio de estas clases, ustedes me edifican a mí y me motivan a mí, porque me encanta ver la forma en la que proclaman su fe en Dios, la forma en la que proclaman sus conocimientos y esa pasión que tienen de seguir aprendiendo. Entonces, por favor, comparte conmigo esos tres puntos importantes, los cuales consideraste que aprendiste el día de hoy. La tarea, al igual que la información para la clase que viene, incluyendo esta grabación, la voy a compartir por el grupo de WhatsApp en unos momentos o cuando comparta esto en la clase para que lo tengas presente. Les agradezco mucho el tiempo que pasaron viendo esta grabación. Les mando un abrazo psicológico y nos vemos con seguridad este martes que viene. Ahora sí ya todo debería estar perfecto. Gracias a todos por su paciencia y cerramos el día de hoy con una oración. Oramos. Padre, gracias porque tú controlas la historia, porque no hay nada que que no sea tu voluntad, Señor. Gracias, porque sabemos que aún en situaciones difíciles tú obras por nuestro bien y por nuestro bienestar. Sabemos que tú estás activo y presente en la historia de nuestras vidas, que no nos dejas caer, que nos sostienes y nos mantienes firmes hasta cuando llegue el último día en el que veremos tu rostro glorioso. Señor, danos la habilidad y danos la confianza de no ser cobardes, Señor, de tener fe en ti, de tener confianza en ti y de proclamar tu palabra ante todas esas personas que se burlan de ti, Señor, y te tratan con desprecio. Ayúdanos a compartir tu palabra en amor, con paciencia, con sabiduría y en tranquilidad, sabiendo que es el trabajo del Espíritu Santo cambiar corazones y nuestro trabajo es simplemente proclamar la palabra. Ayúdanos, Señor, motívanos y bendice a cada una de las personas que es parte de este curso. Dales la certeza de que ellos son hijos e hijas escogidos por ti, que tú los has visto con agrado y eh, los has hecho tu parte de tu ministerio, Señor. Te agradecemos y te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Todo esto lo oramos en el nombre del Dios Trino. Amén. Amén, amén, amén. Pasen linda noche. Nos vemos en nuestra siguiente clase la semana que viene. Bendiciones.